Os presentamos el paisaje cultural cafetero colombiano. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué papel desempeña el niño, su evolución y futuro? El café de nuestra tierra es orgullo que se cultiva con el corazón. Conversatorios y podcast. Cafeterito TV y redes. Mi nombre es Charita Diana Garay Ñaza y pertenezco a la Fundación de Marsella. Mi nombre es Samuel Jaramillo Niaza y tengo 13 años y pertenezco al proyecto Cafeteritos. Yo soy Carolina Saldarriaga, profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira. Mi nombre es Julián Andrés López Villa, tengo 15 años, pertenezco a la Fundación Marsella pues de Educa, proyecto Cafeteritos. Hoy vamos a hacer un conversatorio sobre el paisaje cultural cafetero. ¿Qué es el paisaje cultural cafetero? Bueno, para entender qué es el paisaje cultural cafetero o PCC, primero tenemos que entender qué significa un paisaje cultural. Un paisaje cultural es una categoría de patrimonio. ¿Qué categorías de patrimonio existen? Obras arquitectónicas, obras de arte, esculturas. Entonces, una de todas esas es un paisaje cultural. ¿Qué significa? La obra combinada del hombre y la naturaleza. O sea que la naturaleza existe, el hombre llega a un espacio específico y empieza a desarrollar actividades como por ejemplo producir café y empieza a transformar la naturaleza y a convertirla en una especie de jardín o en un espacio que conocemos como paisaje cultural. Resulta que Colombia en el año, por allá a finales de los 90, inscribió el paisaje cultural cafetero ante la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y la UNESCO en el 2011 declaró los departamentos, unas áreas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle, los declaró Patrimonio Mundial en la categoría de paisaje cultural. Está compuesto por 411 veredas de estos 4 departamentos. Cada uno de esos departamentos tiene un número de municipios que hacen parte del paisaje cultural cafetero. Es un territorio patrimonial amplio, complejo, donde se produce café, pero donde también hay un montón de valores culturales. Mucha gente normalmente cree que el paisaje cultural cafetero es solo café o un paisaje lleno de café cultivado. Es importante entender que no solamente es café más una cultura que se desarrolló alrededor del cultivo del café y que reprodujo históricamente actividades relacionadas con la caficultura, como por ejemplo nuestras costumbres, tradiciones, nuestros modos de ser, de saludarnos, de ser solidarios, de servirles a otras personas. También nuestras formas de cultivar el café, que son muy especiales, porque como vivimos en un territorio montañoso, pues no podemos meter maquinaria pesada, por ejemplo, a un cafetal, entonces nos toca manual, y por eso pues nuestras formas muy distintas a otros países del mundo que también producen café. Nuestra forma de cultivo es muy especial y eso de ser especial la UNESCO lo llama valor universal excepcional. Entonces el paisaje cultural cafetero es un territorio con valor universal excepcional que fue declarado el 25 de junio del 2011 por la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura. Ellos son los que hacen esas declaratorias y lo denominaron Patrimonio Mundial. ¿Cuáles son los atributos más destacados que identifican al PCC? El paisaje cultural cafetero tiene 16 atributos. Los más significativos son el café de montaña, el cultivo en ladera, tenemos la arquitectura de Bareque, que es una arquitectura muy especial porque está adaptada a condiciones ambientales difíciles como las condiciones de alta sismicidad. Tiembla mucho en el eje cafetero, entonces las casas están adaptadas para ello. El patrimonio arquitectónico y arqueológico también. El arqueológico tiene que ver con unas comunidades indígenas que habitaron nuestra región hace más o menos 10.000 años. También tenemos el patrimonio natural, nuestras zonas de conservación, las áreas naturales protegidas y los ríos son muy importantes para la producción de café y para que los servicios ambientales en la región pues sean estables y nos provean de todo lo necesario para vivir. También tenemos dentro del paisaje el poblamiento, que nosotros vivamos en veredas, que esas veredas se organicen las casitas como si fueran pesebres, es muy bonito y hace que tenga nuestro paisaje una belleza escénica que lo hace significativo a nivel mundial.
También tenemos las instituciones que apoyan a los caficultores en la producción de café. También tenemos dentro de los atributos los cultivos múltiples. El paisaje cultural cafetero no es solo café, sino que el café acompañado de otros cultivos como el plátano, el aguacate, los frutales, los cultivos de pancoger, que es el tipo de cultivos como la cebolla, el cilantro. Eso hace que haya mucha variedad de alimentos y que acompañen al café y que generen más belleza escénica. ¿Qué lugar ocupan los niños en el paisaje cultural cafetero? Los niños son supremamente importantes desde que toda la producción del café existe en el eje cafetero. Son muy importantes porque siempre han sido un apoyo dentro de toda la logística de las fincas cafeteras. Antiguamente los niños, por ejemplo, eran los gariteros. Un garitero era un niño que llevaba los alimentos desde la casa principal hasta el lugar donde estaban los trabajadores haciendo la recolección de café o los trabajos que ese día hubiera que hacer. Y también han acompañado a las mujeres en la casa en labores como por ejemplo el cuidado de la huerta, el cuidado de otros niños, el acompañamiento de las mamás en la producción de gallinas, de cerdos. La dinámica del niño siempre ha sido acompañar todas las labores, tanto administrativas como productivas dentro de la finca, lo que ha hecho que ellos a través de ese acompañamiento reciban todo el conocimiento necesario, lo heredan para poder luego hacerse responsables de la finca y poderla administrar. Hoy en día el niño sigue cumpliendo esa labor, es una eslabón supremamente importante. Antiguamente sí había una forma de trabajo infantil que se ha reducido mucho y ya se controla, pero sí lo que se promueve es que haya una presencia del niño en la finca, en el sistema productivo, en la casa, pero también en las huertas y en los otros sistemas, para que pueda aprender de todas las actividades que requiere la caficultura y a través de ese acompañamiento él pueda recibir todo el conocimiento necesario para que la cultura cafetera se reproduzca y se mantenga en el tiempo. El niño hoy en día es una de las preocupaciones más altas dentro de todas las instituciones del paisaje cultural cafetero, porque garantizar que el niño se quiera quedar en la caficultura, pues garantiza que el paisaje cultural cafetero sea sostenible, permanezca en el tiempo y podamos hablar por muchos años más de un paisaje patrimonial. A diferencia de otros patrimonios de la UNESCO, el paisaje cultural cafetero es un legado vivo, no fósil, como interpreta la declaración. Este hecho. La categoría de paisaje cultural vivo significa que el paisaje todavía es productivo, es decir, es dinámico. Es decir, que como hay gente laborando, haciendo sus actividades cotidianas en el paisaje, lo pueden transformar. Entonces, al no ser fósil, fósil significa algo que es muy antiguo y que se ha quedado por allá estático y que ya no funciona, que lo tenemos por ejemplo museificado, lo tenemos por allá guardado para apreciarlo, pero que ya no tiene una actividad social o ya no hace parte de la vida social. El paisaje cultural cafetero tiene esa particularidad y es que al ser vivo significa que todavía se produce, que todavía las comunidades tradicionales, por ejemplo, mantienen las montañas con los cultivos de café, pero un día pueden decidir combinar el café con otros cultivos, con plátano, o quieren poner frutales. Entonces todo eso son decisiones que cotidianas que los cafeteros hacen en sus fincas y que buscamos mantener, promover y revitalizar. Revitalizar es una palabra muy importante dentro del paisaje cultural cafetero, porque no es que nos quedemos en el pasado, no es el pasado porque sí, por cuidarlo, porque es un museo, sino el pasado porque nos sirve de plataforma para buscar estrategias para un mejor futuro para los niños y para los campesinos del paisaje cultural cafetero. O sea, revitalizarlo, siempre mantenerlo así vivo, activo, dinámico y que nunca vaya a ser un fósil. Como quinta pregunta, teniendo en cuenta que somos niños del proyecto Cafeteritos y que estudiamos con respecto el café desde las tradiciones, sumando también ciencia e innovación, ¿qué consejo nos daría usted para aportar como niños a la evolución armoniosa y al desarrollo del paisaje cultural cafetero? Yo creo que lo primero es que lo entendamos qué significa el paisaje cultural cafetero, qué significa que sea patrimonio mundial,
qué significa la UNESCO, por qué la UNESCO le dio por declararnos Patrimonio Mundial, cuáles son las instituciones, organizaciones y las personas que están buscando cuidarlo y mantenerlo, que nos involucremos mucho en toda la historia del paisaje cultural cafetero también, o sea, que entendamos cómo surgió, hace cuánto nació. Por ejemplo, el próximo año la Federación Nacional de Cafeteros cumple 100 años y es un hito muy importante en la historia de Colombia. Entonces, por ejemplo, conocer la historia de la federación, lo importante que ha sido, los errores que ha cometido, porque todo tiene cosas buenas y cosas malas, hay que entender los dos lados de los temas. Y luego vincularnos, mirar, por ejemplo, hacer veeduría, mirar qué están haciendo, de alguna manera también buscar cómo podemos interactuar con esas instituciones. Por ejemplo, podemos mandarle una carta al gerente de la federación y hacerle preguntas sobre en qué están invirtiendo los recursos, cómo están innovando, qué ciencia está haciendo CENICAFE, que es el Centro Nacional de Investigaciones del Café, que es muy importante en toda Latinoamérica y en todas las zonas productoras de café del mundo. CENICAFE es un referente súper importante en ciencia e innovación. Entonces, enterarnos, visitar las páginas y las publicaciones de CENICAFE, por ejemplo, y saber cómo están innovando y haciendo ciencia para crear nuevas variedades de café. El próximo año van a salir 3 nuevas variedades de café que desarrolló CENICAFE. Preguntémonos qué hacen de distinto a las que ya existen. Una de las innovaciones más importantes para los próximos años es variedades de café adaptadas al cambio climático. Entonces nosotros como niños podemos empezar a enterarnos y a participar. Y no porque seamos niños podemos ser tímidos o que es que no nos ponen cuidado, sino que en colectivo podemos hacer acciones también para, por ejemplo, hacer ejercicios de demostrarle a otros niños que se puede trabajar desde niños con café, con innovación y con ciencia, que podemos conversar con las instituciones y que podemos también estar muy enterados de todo lo que pasa en el mundo del paisaje cultural cafetero y del café. Bueno, como última pregunta, teniendo en cuenta que nosotros somos jóvenes embajadores del paisaje cultural cafetero dentro del proyecto Cafeteritos, mi pregunta es ¿cómo podemos ser buenos representantes y divulgadores de nuestro conocimiento sobre el paisaje cultural cafetero a niños y adultos tanto del campo como de la ciudad? Pues yo creo que cuando uno más aprende es cuando le enseña a otros. Entonces, lo que aprendo lo comparto. Demostrarles cómo se hace una taza de café, qué tipos de variedades hay, hacer publicaciones en un lenguaje sencillo para otros niños, participar en los eventos que hayan en los municipios. En muchos municipios hay fiestas tradicionales y hay fiestas relacionadas con cafés especiales. Participar en esas experiencias, en contarle a la gente, no solo a los niños, sino a otras personas, a otros campesinos, qué es Cafeteritos, por qué los niños deben estar participando desde muy jóvenes en todas las actividades que tienen que ver con la caficultura y con paisaje cultural cafetero, lanzarnos a hacer conferencias en eventos científicos que nos den un espacio para nosotros hablar desde nuestra experiencia qué es todo el proceso de paisaje cultural cafetero y de la caficultura. También aprovechar, por ejemplo, los medios de comunicación y pedir espacios para poder en nuestro lenguaje, en nuestras palabras, compartir el conocimiento y utilizar todos los canales que sean escritos, pero también ahorita las redes sociales y toda la producción digital, la inteligencia artificial, como están mandando la parada, pues usémosla en el bien de divulgar, de existir, de hacer videos, memes, TikToks, pequeños cortos, animaciones y conocer cómo se hace, porque ya con inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas de esas fáciles, ya no se necesita ser ingeniero de nada para hacer eso. Entonces utilicemos todos esos recursos digitales para contarle a otros en poco tiempo, además, porque ahorita las redes exigen que sean muy cortas las cosas, pues contar todo lo que tiene que ver con el paisaje y la cultura cafetera. Muchas gracias, chao cafeteritos.